Lo he invitado muy especialmente a Martín Ponzio, que es consultor de temas de relaciones humanas, capacitación, porque es importante saber qué está pasando hoy en la Argentina a nivel laboral, cómo está la demanda de trabajo, cómo está la oferta de trabajo. Y también me importa, porque es un joven talentoso que ha crecido muchísimo, ver qué opina él como joven hoy de cómo está la Argentina, cómo está posicionada en el mundo y cómo estamos frente a nosotros mismos, ¿no? Esa es la idea. Gracias, Martín, un gusto tenerte acá, ¿eh? No, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, ¿cómo está el mercado laboral? Venimos atravesando situaciones de una complejidad, pasamos a otra complejidad y así sucesivamente, como que nos vamos redescubriendo y nos vamos reinventando. Una palabra que es re linda y es muy productiva el reinventarse, ¿no? Pero daría la sensación que en este caso no estaría siendo positiva la reinvención, porque no logramos dar con la tecla en aquellas cosas que el mercado laboral necesita para poder traccionar. Es como si quisiéramos que haya más trabajo, pero sin producción. Suena como raro, ¿no? O sea, es como que el gobierno está necesitando que existan más puestos de trabajo, pero por el otro lado enfriamos una economía. Entonces hay cosas como contrapuestas. Y lo cierto es que todas estas cosas van de la mano, ¿no? Hoy necesitamos que las empresas tengan más relación con el exterior, si es que en el mercado interno no pueden desarrollar sus productos y servicios, y es como que no estamos generando el espacio para que eso suceda, o simplemente lo estamos dejando para ver quién puede y quién no puede. Y ahí es en donde creo que tiene que haber mayores espacios de facilitación para que las empresas logren introducirse en mercados internacionales de una manera eficiente, de una manera que resulte más rentable y que nos vaya a todos un poquito mejor. Lo cierto es que eso no funciona de esa manera y por el contrario vamos invitando a los empresarios a que contraigan sus recursos, ¿no? Y miren para adentro, en vez de mirar para adelante y para arriba y crecer, los hacemos mirar para adentro para estudiar sus costos y achicarse. Cuando uno mira la eficiencia desde ese lugar, porque uno puede encontrar la eficiencia en diferentes puntos de la vida de una organización, y lo cierto es que deberíamos buscar de que la encuentren a la eficiencia en un nivel alto de venta, en un nivel alto de internacionalización, en un crecimiento, y lo cierto es que la empiezan a buscar en otro lugar. Esto hace indefectiblemente de que el empleo se vea afectado de manera negativa, por eso es que va aumentando el desempleo de a poco, pero va aumentando. Los empresarios tampoco son sonsos y de alguna manera no se quieren desprender de toda su gente, porque va a llegar en algún momento, o al menos eso se dice, en donde las cosas cambien. Y creo que hay una expectativa de que eso suceda. Nadie dice cuándo, pero lo cierto es que la gente que realmente tiene conocimientos y ha logrado desarrollos en cuanto a sus capacidades, en cuanto a sus virtudes laborales, va a seguir teniendo trabajo, eso no hay ninguna duda. El problema no está ahí. El problema está en los cientos de miles de personas que no tienen todas esas competencias o no han tenido esas oportunidades de estudio, de desarrollo, de capacitación, de formación, de acompañamiento que han tenido estos otros y que estamos hablando de la gran mayoría. O sea, si vemos el desempleo se vuelve un núcleo duro cada vez más grande y cada vez más difícil de alocar dentro de un mercado del trabajo, porque por el otro lado, el tiempo que va pasando, 1 año, 2 años, 3 años, avanza la tecnología de una manera tan rápida que rápidamente se requieren nuevos conocimientos, se requieren nuevas competencias, se requieren nuevas habilidades vinculadas a la tecnología en la rama que sea, desde la agricultura, en la automotriz, en los servicios, en lo que sea. Esto hace que el que está desempleado sea más desempleado aún, porque es más difícil de volver al mercado del trabajo. Entonces, cuando nos damos estos espacios en la historia de agarrar y decir, bueno, a ver,
si nos permitimos tener un desempleo X, en una época como esta, en donde todo va tan rápido y la tecnología y la inteligencia artificial van ocupando su lugar en el mercado del trabajo, no quiere decir que haga a un lado trabajadores, ¿no? Yo creo que los potencia todo lo que es tecnología y mejora el mercado del trabajo. Lo que hace es que haya gente que no la ve porque no está, porque está desempleada de momento y no se está capacitando en esas temáticas, no está abordando esas temáticas y por eso dentro de un año prácticamente va a ser una persona a la cual le vamos a tener que dar un subsidio de por vida porque es muy, muy difícil de darle un puesto de trabajo. Creo que en eso nos encontramos hoy. Y en la medida de que no haya cosas que realmente inyecten en el mercado del trabajo, acá hay dos realidades. Por un lado, lo que yo les digo, los anabólicos de momento, que son buenos y son muy útiles para mejorar una situación determinada en un momento determinado. Pero por el otro lado hay cosas de fondo que hay que trabajar, como la reforma laboral y como tantas otras cosas que deberían garantizar en el tiempo determinadas cosas, ¿sí? Que le da tranquilidad al inversor, que le da tranquilidad al empresario, que en definitiva es el que termina tomando la decisión de si invierto, si abro una planta, si incorporo 1.500 personas o no. No es una cuestión de si voy a tener más empleo público o no, es justamente el empleo que realmente necesito construir es el empleo privado. Entonces, el marco que yo tengo que dar en el largo plazo es darle tranquilidad, seguridad y certeza a los empresarios y a los inversores. Cosa que hoy parecería que no estaría siendo el foco. Hoy estaríamos concentrados en otras variables económicas que no estarían vinculadas al mercado del trabajo concretamente. Aunque si esas otras variables mejorasen como podrían o como deberían o como quisieran, que esas variables mejoren, indudablemente que van a repercutir. ¿Cuáles serían esas otras variables, Martín? Y cuestiones económicas, creo que estamos hablando de ya cuestiones más macro en un país, los déficits, el tipo de cambio, cosas que hacen que la incertidumbre sea mayor y que impidan que las cosas que tienen que suceder sucedan. Pero, entonces, ¿me permitís una interrupción? Sí, claro. Porque vamos a suponer de que el gobierno lograra llegar al déficit cero, emisión cero, sí, inflación cero, como yo decía recién en la introducción. Si los políticos no cambian la ley laboral, la ley de sindicatos, no va a cambiar nada, porque vos no podés echar a un empleado porque tenés que vender la fábrica para despedirlo y pagarle. Entonces los inversores extranjeros te dicen, yo mientras esas leyes estén regulando el trabajo de esa manera, yo no puedo ir a invertir en Argentina. Tengo lugares mucho mejores para ir a poner mi dinero. Entonces, ese es un tema muy importante. Y además, un Estado desesperado por recaudar, que no sabe más cómo inventar un impuesto, un Estado depredador, como a veces se dice, dice, yo no puedo ir a invertir allí donde el Estado se lleva más del 50% de mis ganancias. Creo que esos dos temas son fundamentales, por eso te pregunté si podías aclarar, ¿no? Sí, creo que comparto en alguna medida eso. También entiendo de que mejorando esas condiciones macro, indudablemente repercuten en alguna medida en el mercado del trabajo. Siempre ha pasado en la historia y siempre hemos sido la misma Argentina con las características que vos decís. No es que hemos sido antes buenitos y ahora somos malos de golpe. Siempre hemos tenido características de comportamientos. Está bien, pero perdóname, Martín. De esa manera, es cierto lo que vos decís, nos hemos desarrollado de esa manera, pero cada 10 años tenemos una crisis. Y vos fíjate los países que hace 60, 70 años atrás estaban muy por debajo nuestro. Te doy, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Bélgica, Holanda, estaban por debajo de la Argentina. La Argentina era considerada una futura potencia desde el punto de vista económico. Y fíjate vos cómo están hoy, porque no han tenido cada 10 años una crisis. No se han mandado una cantidad de default enormes como nosotros. No le han quitado 13 ceros al signo monetario como nosotros. También hay que tenerlo en cuenta eso. Sin lugar a dudas, pero hay que saber que esta es la realidad que nos acontece. Y pretender ignorarla sería hacerme trampa, porque es el partido que nos toca jugar.
somos la Argentina, estas son las características culturales que tiene un país como el nuestro. Los políticos, créeme que salen de la sociedad. Del mismo caldo de cultivo. Claro, o sea, no vienen de otro planeta, somos nosotros realmente. Entonces, creo que hay cosas, en lo que yo hablaba de cosas de largo plazo, también está la educación. Y hay que pensar que estos cambios de largo plazo no se van a dar ni en 3, ni en 5, ni en 10 años. Se va a dar en muchísimo más. Pero debería de haber una conducta de invertir en que ese cambio suceda. Mientras tanto... ¿Cómo sería eso de invertir en que ese cambio suceda? ¿Qué cambio es el que vos decís? ¿Que se pueda hacer una ley laboral como la gente? ¿Todo eso? Por ejemplo, que se pueda hacer una ley laboral como la gente, que se entienda que la educación es vital para el futuro del país. Hoy por hoy, decir que tenemos... Hay cosas que nos enorgullecen y que realmente está muy bueno, pero no está solamente ahí. Abrimos... salas de 3 años de jardín. Es excelente, es muy buena noticia, no hay ninguna duda, pero no es ese el problema. El problema es que hoy, ¿cuántos son los chicos que dejan el secundario antes de entrar a primer año? ¿Cuántos son los chicos que dejan en tercer año del secundario? ¿Cuántos son los chicos que ingresan a la universidad? ¿Cuántos son los chicos que hoy se reciben en la universidad? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es que haya una conducta, un pensamiento en relación a la educación diferente. Eso no se puede dar porque tenemos generaciones que ya están complicadas con ese pensamiento, que están desgastadas, que están alejadas de un pensamiento de eso. Por consiguiente, tengo que empezar a invertir en el futuro. Tengo que pensar en décadas. Bueno, pero para pensar en décadas yo tendría que lograr un acuerdo entre distintos gobernantes, porque no es que va a gobernar uno solo. Voy a tener un mix, van a gobernar unos, después otros y seguramente después otros. ¿Te puedo interrumpir? ¿Seguirán el mismo camino todos? Pero me vas a maldecir porque te estoy interrumpiendo a cada rato, pero es para que, ahí me hace seña que nos quedan 2 minutos. Es plausible de que podamos armar una educación destinada a armar verdaderos emprendedores, gente que trabaje ya bien. El problema, como decía don Álvaro Alzogaray, siempre es el mismo. ¿De dónde van a sacar la plata? No hay presupuesto. Cuando el presupuesto, el gasto público, el 74% va a parar a acción social, estás perdido, estás muerto. No, decime si hay otro país en el mundo que destine el 74% del gasto público a gasto social. No lo hay. Están en el 48, el 50, el 52%. Entonces, cuando dices, bárbaro, hay que cambiar, hay que hacer la revolución educativa, fantástico, dale, ¿de dónde va a sacar la plata? Ese es el problema. Mientras no se tome una medida allí, que es dura, porque yo considero, puedo equivocarme, que no se ha hecho el ajuste. El verdadero ajuste no llegó a la Argentina. Estamos mal, muy mal, pero el ajuste no se hizo. Viste que yo hacía mención, comparto en alguna medida con lo que decís, yo hablaba de las cosas de largo plazo y las cosas de corto plazo. Hay determinados anabólicos o paliativos que hay que ir generando de manera muy creativa de acuerdo a lo situacional. Hoy por hoy tenemos características de empleo público que hay que cambiar, tenemos características en la parte de desarrollo social que también hay que mejorar, sin duda que todas esas cosas, y todas esas tienen que ser acciones concretas de corto plazo y extremadamente efectivas, para que de manera paralela se pueda ir planificando lo otro. No es que una cosa tenga que condicionar a la otra y que si hago una no hago la otra, tienen que estar ambas, si no, no se corrige, no se sale y en el largo plazo vuelvo a tener la misma realidad que tengo hoy, con otras personas, con nuestros tataranietos seguramente, pero la historia va a seguir siendo la misma. Yo creo que aquel desafío es cambiar, es sembrar una historia diferente para que nuestros tataranietos no tengan que pensar, como decías al principio del programa, que si tenés menos de 30 años, te sugiero que te vayas del país, ¿no? Sería muy triste. Es cierto, pero de cualquier manera yo pienso que en la medida que... Yo creo que tiene razón Acemoglu, lo estábamos charlando antes del programa.
Los países que se recuperan y surgen son aquellos que han enfrentado crisis muy profundas, de las cuales todavía Argentina no está, porque acá no ha habido, por suerte, un muerto por inanición en este país. Andá a ver, yo tenía un amigo japonés, que muy grande, más grande que yo, y me contaba lo que fue la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ver la gente cayéndose muerta en la calle por inanición, y ir enseguida a los servicios de bomberos, policía y todo, a ponerlo adentro de una funda y llevarlo. Era normal ver gente que se muere. Acá no ha ocurrido eso. Entonces yo creo que si seguimos de esta manera, donde los políticos, y le cargo todas las tintas a ellos porque son para mí los principales responsables de esta tragedia que estamos viviendo los argentinos, si no toman nota de todo lo que está pasando, la crisis va a ser superior, porque, a ver, en el 19 vamos a zafar por la plata del Fondo Monetario, 57.000 millones de dólares que están frenando todo. En el 2020 lo que tenemos que pagar no es mucho, por lo tanto podemos zafar de un default, pero en el 2021 no zafamos ni loco del default. Eso te lo dice cualquier economista hoy que esté más o menos impregnado de información. No zafamos, entonces volvemos a caer otra vez en una supercrisis. ¿Vos te acordás lo que fue 2001, 2002? Sí, claro. Y bueno, Martín, entonces cuando vos ves que el futuro es negro, de color negro, decís, ¿qué nos espera? Por eso que dice, si sos sub-30, andate del país. Y después de eso va a empezar un proceso de recuperación suave, lento, hasta la otra crisis. Acá en Argentina hay mucha gente que no llega a fin de mes, no tiene para comprar comida. Y hay mucha gente también que ha decidido no trabajar nunca más en su vida, porque tiene 4/5 planes trabajar o asignación universal por hijo. Han creado la cultura del no trabajo. Bueno, ahí me dicen que nos apagan la luz. Bueno. Gracias por haber venido al programa. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Un placer charlar contigo. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.